Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar sobre un spoiler de la pareja de Vegas y Pig. Vamos a continuar con la historia de ellos dos. ¿Qué pasa después de que Pig recuerda todo lo que Vegas le había hecho en un inicio? ¿Qué decisión él tomará? Así que diciendo esto, comenzamos con el video. Bueno, antes de comenzar les cuento de que aquí en el canal ustedes pueden encontrar la historia de Vegas y Pig. En la descripción ahí les dejo los links para que ustedes lo puedan ver en orden y así no se pierdan ningún detalle de la historia de ellos dos. Así que diciendo esto, comenzamos con el video. En un video anterior nos quedamos en que Pig estaba en el baño pensando en todo lo que Vegas le había hecho en un inicio. Él se preguntaba, ¿acaso él está interesado en mí? Actúa como si tuviera sentimientos por mí. Pig esto se preguntaba, pero después dijo, no, la mente de Vegas es manipuladora, nada es verdad. En ese instante escuchó de que Vegas lo llamaba y se acercaba a él. Vegas le dijo, me voy primero, voy a regresar rápido. Vegas se acercó a Pig para darle un beso en la frente, como de costumbre, pero Pig se escapó. Vegas le dijo, me voy. Quédate en la habitación y no hagas locuras. Vegas salió de la habitación, mientras que Pig se quedó ahí encadenado. Pig miró la cadena a la cual unía su muñeca y se dijo, esta es la respuesta. Si realmente yo le agrado, no me encerraría aquí. Nadie quiere ver sufrir a la persona que uno ama, ¿verdad? Todo lo que he interpretado es falso. Debería dejar de sentirme confundido. Vegas es la persona a la cual me hizo caer en este estado, así que realmente debo dejar de simpatizar con él. Vegas siempre será Vegas, su naturaleza es ser un monstruo. Entonces, Pig estaba inmerso en sus propios pensamientos. Pasaron las horas y Nog entró a su habitación con el teléfono en la mano. Pig sabía muy bien de que era Vegas. Aunque no quería aceptar la llamada, tenía que hacerlo. Entonces contestó. Vegas le dijo, ¿has comido algo? La voz de Vegas era en un tono normal. ¿Puedes esperarme? Compraré algo para comer. ¿Me extrañaste hoy? Pig al escuchar la voz de Vegas también pudo escuchar de que otras personas estaban con él. Entonces Vegas cortó la llamada. Pig volvió a sentir una extraña sensación. Le devolvió el teléfono a Nog y después estaba organizando todo en su cerebro. Nog al verlo así, le dijo, Pig, ¿estás bien? Nog se acerca a Pig y lo agarró del brazo. Pig al verlo le dijo, Nog, ¿puedes dejarme ir? Le estaba suplicando al guardaespaldas y él le contestó, no tengo las llaves, ¿qué puedo hacer por ti? Entonces Pig le dijo, ¿por qué crees que él me encerró? Nog le contestó, bueno, seguro es para jugar con la familia principal. No lo sé, de verdad te compadezco mucho, Pig, pero tengo miedo de que Vegas me quite la vida. Sabes que es un diablo. Mira lo que hizo contigo, es como tener una esposa, un perro. Yo también estoy confundido. Antes veía de que Vegas salía en la mañana y no regresaba hasta la noche, pero recientemente ya vuelve a casa. Probablemente es porque tú estás en la habitación, pero no estoy seguro. Estoy confundido, Pig. En ese momento, Pig se quedó en shock y estaba recordando los videos que Vegas le había mostrado, los cuales tenía en su computadora. Pig al recordar esto se dijo, solamente me tiene aquí por satisfacción, por emoción. Está jugando conmigo. Vio que todo en mí era muy divertido. Entonces Pig hizo sonar la cadena la cual tenía en su muñeca. Ahora Pig sentía una fuerza dentro de su cuerpo. Era como un fuego que acababa de encenderse. Estaba muy enojado y quería romper las cadenas. ¿Por qué tengo que sentirme así? ¿Por qué tengo un corazón? ¿Por qué tengo sentimientos? No estoy de acuerdo con este sentimiento en absoluto. Pasaron varios minutos y de repente se abrió la puerta de vidrio. Era Vegas. Él dijo, he vuelto, compré muchas cosas que te van a encantar. Vegas al ver a Pig
le dijo: ¿Qué haces, Pig? Dejó las cosas en la mesa de vidrio y se acercó a él. Pig dijo: déjame ir, no quiero estar aquí. Vegas, al verlo, se detuvo en estado de shock y agarró la muñeca de Pig. Pudo ver de que tenía muchas marcas rojas. Y Pig le dijo: deja de fingir. La gente como tú siempre miente. No tienes que quedar bien conmigo. Pig, no creo que estés tan enojado conmigo, ¿cierto? ¿Enojado? Siempre he estado enojado contigo, Vegas. Puedes quitarte esa máscara. Vegas, al escucharlo, le dijo: Pig, si es por el asunto para estropear mi cerebro. Vegas le contestó: entonces no me digas que es por la conversación de Line. Solamente es un non. El rostro de Vegas y sus ojos intentaban transmitir que todo lo que estaba diciendo era verdad. Pig lo miró y le dijo: ¿te divertiste mucho? Pig, no pasó nada con él. Bueno, esos son tus asuntos. Si te lo vas a ligar, ese es tu problema. Ahora para Pig todo era tan abrumador. Quería desaparecer por completo. Vegas le dijo: oye, no, solo llevé el tambor. Te dije que ese es tu problema. No tienes que verme como un perro. Vegas, al escucharlo, le contestó: nunca pensé eso de ti. Pig levantó su brazo, la cual estaba atado con una cadena, y le dijo: ¿y qué es esto? Actúas como si no fuera una persona. Me tienes como un animal aquí encerrado en su jaula, esperando que el amo le tire un poco de comida. Oh, sí, dijiste que yo era un perro. ¿Estás satisfecho? ¿Estás satisfecho? Vegas, al escucharlo, le dijo: Pig, nunca pensé eso de ti. ¿No puedes ver todo lo que hago por ti? ¿Cuánto me importan tus sentimientos? Vegas trató de acercarse a Pig, y Pig le dijo: si realmente te preocupas por mí, no me harías esto. Déjame ir. Vegas abrazó a Pig con fuerza, pero Pig seguía moviendo su mano con la cadena en la pared. Vegas le decía: detente, Pig, detente. Pig se había olvidado del miedo al dolor. Vegas, al verlo, le dijo: Pig, es suficiente. Vegas empujó el cuerpo de Pig hacia la cama. Pig perdió el equilibrio y cayó al suelo. Suéltame ahora mismo, mas no me voy a detener. Vegas se frotó el rostro, los ojos, y comenzó a mostrar una expresión seria. Pig, cálmate. ¿Calmarme? ¿Que me calme? He estado lo suficientemente tranquilo durante mucho tiempo. Actúas conmigo como si no fuera una persona. No me voy a quedar así de nuevo. Tengo sentimientos, tengo un corazón. ¿Alguna vez has simpatizado conmigo? Eres un egoísta. Pig se levantó del suelo y miró a Vegas. Vegas le dijo: Pig, no quiero que te sientas así. Hago esto porque solamente así aprendí a querer. Pig le dijo: para la gente como tú es fácil decir eso. Fue un niño sin calidez. No comprendes sus sentimientos. Una persona como tú será igual a su padre, un egoísta. Y siempre vas a decir que tu padre te crió egoístamente. Vegas, al escucharlo a Pig, lo miró con ojos furiosos y lo empujó nuevamente. Pig cayó al suelo otra vez. Para Pig, cuando lo empujaban hacia abajo, sus sentimientos afloraban aún más, así que estaba tan enojado que quería llorar. Pig, si te duele, lo siento. Esto dijo Vegas con ojos de remordimiento. Pig le dijo: me lastimas más, dame un golpe. Pig acercó su mejilla hacia Vegas. Vegas le dijo: por favor, no seas así. Pig, al escucharlo, le dijo: ¿me suplicas? Entonces, el día que te rogué, ¿pudiste escucharme? Pig empujó el cuerpo de Vegas. Vegas le dijo: discúlpame, Pig, lo siento mucho. Quédate conmigo. Pig le dijo: no quiero estar aquí. Déjame ir. Pig seguía moviendo su mano para liberarse de las cadenas. Lo golpeaba despreocupadamente y empezó a salir sangre. Vegas le dijo: alto, te dije que te detuvieras. Vegas sujetó la mano de Pig, pero Pig no paraba, seguía moviendo. Estoy de acuerdo, Pig,
Te lo voy a dar todo. Vegas empezó a llorar. Este era un espectáculo el cual nunca antes había visto Pig. Los ojos de Vegas estaban inyectados en sangre y sus manos se movían hacia su bolsillo de su pantalón, cuando de repente sacó algo. No lo podía creer. Pig, lo siento mucho. El corazón de Pig ahora estaba latiendo sin parar, mientras que veía la llave, la cual llegaba a su muñeca, y lo soltaba de esas cadenas. En ese momento guardé silencio y sentí que estaba soñando. Vegas le dijo: «Quédate conmigo. ¿Puedes prometerme que no me dejarás?» Pig al escuchar y no tenía idea de lo que debía hacer a continuación. Vegas le dijo: «Te prometo que no te voy a lastimar más. Lamento haberte hecho sentir así, pero no puedo vivir sin ti, Pig. No tengo a nadie más que a ti. Llegaste a mi vida para cambiarme y querer ser alguien mejor. Por ti soy capaz de todo. No me dejes. Quédate conmigo, Pig. Me gusta cómo soy cuando estoy contigo. Me gusta estar a tu lado. Ahora, si te vas, no sé qué va a pasar conmigo. Tengo miedo. Tengo miedo que tú desaparezcas». Pig al escucharlo se puso rígido, porque su estado de ánimo no se había ajustado bien. No podía describir cómo se sentía ahora, alegre o triste. Vegas dejó de abrazar a Pig y lo miró con una expresión de alegría y secó las lágrimas, las cuales caían de las mejillas de Pig. «No puedo vivir sin ti. Te amo», dijo Vegas. Él enfatizó estas palabras como si quisiera decir que todo lo que había dicho era verdad, para que yo le creyera. Pero no, es un maldito psicópata, es un manipulador. Derramé lágrimas de dolor cuando estalló una sensación de golpe en mi corazón. Cuanto más palabras de amor escuchaba en ese momento, más dolía mi corazón y mi cerebro palpitaba. Vegas, la boca de Pig temblaba. Entonces Pig agarró las cadenas del suelo y golpeó la cabeza de Vegas con mucha fuerza. Vegas cayó al suelo casi inconsciente. Le estaba saliendo sangre por la cabeza. Pig al verlo le dijo: «Lo siento». Él estaba llorando, mirando el cuerpo inmóvil de Vegas. Pig no estaba feliz ni triste, pero lo que más quería era libertad. De repente alguien abrió la puerta y dijo: «¿Qué has hecho, Pig?». Apareció el guardaespaldas Nog. Pig se levantó del suelo y de su muñeca estaba goteando sangre. «Nog, déjame ir». Las lágrimas de Pig aún no se desvanecían. El guardaespaldas, al ver el estado de la habitación, se quedó en shock. Pig le dijo: «Solamente piensa que me tienes lástima. Esta va a ser la última vez que me verás». Nog le dijo: «¿Qué quieres hacer? Solamente te voy a dar 1 minuto, porque después tengo que hacer mi trabajo». Pig corrió al armario y sacó una camisa blanca. También fue a recoger la billetera de Vegas y sacó dinero. Después fue directo al balcón y abrió las ventanas de par en par. Pig, antes de salir de la habitación, le dijo a Nog: «Por favor, cuídalo». Miró a la izquierda y a la derecha y después saltó por el balcón. Corrió por la parte trasera de la casa y trepó por la pared hasta llegar al otro lado. Sus pies estaban descalzos. Después llegó por la carretera principal sin volver a mirar a esa casa. Paré un taxi y rápidamente me metí en él. Le di la dirección de la casa principal al conductor. El conductor me miró con ojos extraños. No llevaba zapatos, pero aún así no sentía ningún tipo de dolor. Apoyé mi cuerpo contra el cojín y me arreglé las mangas de la camisa en la muñeca. Todavía no puedo asimilar este sentimiento. La libertad es lo que he querido durante muchos días. Ahora lo he logrado. Soy libre. Pero ¿cómo va a estar ahora Vegas? Lo siento, pero realmente no puedo vivir así. Todavía tengo una familia esperándome. No puedes tenerme encerrado para siempre. Y no quiero que mis sentimientos sean más profundos. Me di cuenta de que tenía sentimientos que afloraban por Vegas. Pero las palabras de Nog me recordaron los eventos pasados. Fue como la llave la cual abrió mis sentimientos. Eso me despertó
y me di cuenta de lo que debía hacer. El taxi paró al frente de la casa principal, le pagué y me bajé. No he estado durante mucho tiempo en este lugar y me siento tan aliviado de estar aquí de nuevo. Pig observó la casa y pudo ver que salía mucho humo y se preguntó, ¿quién fuma tanto? ¿O acaso todos están fumando a la misma vez? Pig seguía caminando y sentía una sensación de ardor en sus ojos y accidentalmente se tocó con su mano sucia la cara. Su cara estaba llena de sangre. Después no veía nada. La casa estaba completamente llena de humo. Mientras que Pig ingresaba, se preguntó, ¿qué están quemando? ¿Por qué hay tanto humo? ¿O acaso debo llamar a los bomberos? Pig a lo lejos vio una sombra y dijo, «Señorito, ¿está bien?» Pig esto lo dijo con alegría y levantó la voz. «Salga, señorito, salga de ahí». Por otro lado, Porsche, quien estaba dentro de la casa, observó de que Kun estaba quemando cosas. Después de que terminó la ceremonia de Pig, Kun lo que había hecho era poner un gran horno frente a la casa y todos los días quemaba cosas para hacer méritos para Pig. Al verlo a Kun así, simpatizó con él bastante, ya que sabía de que Kun había compartido las 24 horas con Pig, así que era muy difícil aceptar de que esa persona había partido para siempre. Anoche enviamos a los abuelos de Pig de regreso a la isla y le prometimos que íbamos a llevar sus cenizas para esparcirlas en ese lugar. Seguro eso era lo que quería Pig. Solamente hay que esperar que este loco termine su ceremonia. Kun decía, olvidé quemar las llaves de la casa y la llave del auto. Déjame quemarla ahora. Habían dos hombres hablando. El día de hoy, Kun seguía quemando varias cosas, ya que temía de que algo le faltara a Pig. Todos los días estás quemando. Es suficiente, gritó la voz fuerte de Kun Kor. Su padre ya estaba cansado de su hijo. Pero padre, ¿y si no tiene llave? ¿Cómo va a entrar a la casa? ¿Y si no tiene llave del auto? ¿Cómo va a regresar a casa? Responde Kun. Kun estaba con Ar, quienes ambos estaban frente al horno, de donde salía un humo intenso. En ese momento apareció King, quien dijo que había ordenado a la gente a investigar a Pig, ya que él cree de que él no está muerto. Porsche aún sigue un poco enojado con King, pero trata de actuar lo más normal posible. King le dice de que envió a alguien para que así pueda recuperar los datos alrededor del camino, el cual recorrió Pig, y frotó suavemente la cabeza de Porsche. En realidad Porsche tampoco estaba completamente convencido de que fuera Pig. Quería de que se publiquen los resultados del ADN. Mientras tanto, Kun seguía quemando cosas. Kun decía, pasta de curry sureña, hice que la tía Prin te lo cocinara desde la mañana y veo que te gusta mucho. Lo tiró al horno. Una ola de fuego se extendió. Este loco va a quemar toda la casa. Todos nos inclinamos para evitar el humo, ya que el olor a ají y ajo les quemaban la nariz. Todos empezaron a toser. Estaba King, estaba Che, todos los guardaespaldas. Se levantaron las camisas negras y se taparon la boca y la nariz al mismo tiempo que salía humo. Combustible de coche, decía Kun. Espero, ¿qué pasa? Si Pig no tiene combustible, ¿cómo va a conducir un coche? En ese momento, Kun arrojó el galón de gasolina en el horno. Entonces, el fuego ardió casi al punto de quemar la casa. Todos entraron usando la puerta como escudo para así poder evitar el humo. El humo ahora era mucho más espeso de lo habitual. Kun Kor, al verlo, dijo, «Que alguien saque a este bastardo de mi casa o no va a quedar nada de ella». En ese momento, Kun gritó, «¿Ustedes están listos?». Se volvió para decirle a los guardaespaldas, quienes ellos levantaron los puños y gritaron al mismo tiempo. «Oh, por Dios, ¿qué más va a ser?», se preguntó Porsche. En ese momento, Kun decía, «Que la segunda familia no exista, que la segunda familia vaya a la ruina». Esto repetían en coro los guardaespaldas. Entonces Kun Kor dijo, «No puedo creerlo,
puso su mano en su sien e ingresó a la casa. En ese momento, King dijo: basta, basta, ya no puedo soportarlo más. ¿Y ustedes qué están haciendo? ¿Acaso no tienen otras cosas que hacer? Regañó a los guardaespaldas. King también dijo: tú lo recuerdas a menudo, ten cuidado que él vendrá por ti. Voy a informar al departamento de medio ambiente para que te atrape. Ten cuidado, su espíritu vendrá a alguien que lo extraña mucho, así que va a regresar a donde está atado. Quizás Pig ni siquiera se dio cuenta de que está como siempre. King dijo esto con una voz irónica, a lo cual, al escucharlo, Porsche estuvo demasiado asustado. Se estaba escondiendo detrás de King. Él dijo: tengo miedo. Si Pig es un fantasma, ¿qué voy a hacer? Yo le tengo miedo a los fantasmas. Y con esto terminamos. En el próximo video les voy a contar qué pasa más adelante, cómo aparece Pig y qué pasa con Vegas. Así que terminamos. Por favor, si les gustó el video, dale me gusta, también suscríbanse al canal y déjenme su comentario. También acá abajo les dejo el link de mi Instagram si es que desean ustedes, por ahí me pueden seguir. Y no se olviden por favor de compartir el video. Bye bye, cuídense mucho.